Bueno, pues buenas tardes. Os voy a hablar también de catástrofes, pero quizá con un tono más suave. No voy a hablar de muertos en absoluto, pero sí de cosas que van mal y que causan problemas, a veces realmente por motivos bastante insospechados. Y me voy a referir al fenómeno del crecimiento de cristales y cómo afectan a alguna obra pública. Y en concreto, muy bien, gracias. Todo empezó aquí, en el entorno de Montblanc, en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. Y todo empezó en este túnel que veis aquí. Es un túnel que tiene 100 metros de recubrimiento, está excavado en unas argilitas, en unas rocas, vamos a llamarlas blandas, con un contenido en sulfatos alto, y eso provocó que poco tiempo después de estar construido el túnel, y aquí veis una fotografía tomada en ese momento, se produjeron levantamientos en la solera muy importantes. De hecho, se notan aquí con las luces del vehículo, fijaros esta especie de ondas que las tenemos a lo largo del túnel. El túnel se construyó con un diseño clásico, como veis tiene sección de herradura, no hubo ningún problema en la excavación y veis que la solera es esencialmente horizontal, que es una salida, digamos, bastante cómoda para la construcción, permite el tráfico de vehículos tranquilamente, pero no es precisamente la mejor desde el punto de vista resistente, porque en general no tienes ninguna defensa frente a empujes horizontales y desde luego en este caso frente a empujes verticales tampoco. Pero esta es la clásica sección que se ha utilizado y sigue utilizando en este país para la doble vía de alta velocidad. Esta es una sección transversal del túnel, el túnel tiene 2 kilómetros y aquí está representado con estas ondas los pliegues. Es una roca que está plegada, está empujada por la cadena prelitoral catalana, que movió y desplazó los sedimentos terciarios que están ya cerca del borde de la cuenca del Ebro. Aquí tenéis algunas fotografías de detalle. Este es el aspecto que tiene esta roca blanda, y fijaros que tiene unas vetas, ¿no?, blancas, que son precisamente en este caso de yeso. Una característica muy interesante desde el punto de vista geotectónico y geomecánico es la presencia de estas discontinuidades, que las puedes abrir a veces en los testigos, brillan, tienen una superficie pulida, a veces tienen estrías que indican perfectamente cuál ha sido el pasado de esa roca, pero desde nuestro punto de vista, como mecánicos del suelo y de las rocas, nos están diciendo que hay planos débiles de discontinuidad que se pueden abrir si hay cambios tensionales, como es el caso precisamente de esta roca. Bueno, para que os hagáis una idea de la importancia del problema, este fue el comienzo. En marzo de 2003, en el túnel acabado, aquí veis una grieta que ya estaba indicando, y un pequeño levantamiento, que algo realmente iba mal, y fijaros, unos pocos meses después, realmente el levantamiento había sido enorme, prácticamente medio metro. Pensad que esto está previsto no para una carretera, sino para un tren de alta velocidad. Está previsto que los trenes puedan circular a 350 km por hora en el túnel, por lo tanto no hay posibilidad de error, ¿no?, en este caso, porque las consecuencias serían muy graves. Bueno, pues para investigar un poco los orígenes y las causas de este levantamiento, que en principio sorprendieron mucho, una de las cosas que se hicieron fue instalar unos extensómetros continuos, como veis aquí, en 3 puntos diferentes, cerca de los hastiales y en el eje del túnel, en diferentes secciones transversales, y estos equipos te permiten medir con mucha precisión las deformaciones a lo largo del tiempo. Y después puedes construir esta especie de gráficos en bandera, que lo que te dan, con la escala que tenéis aquí abajo, en milímetros por metro, la escala que queréis, es una escala de deformación, te dan la intensidad, precisamente en este caso, del levantamiento. Si os fijáis, ese levantamiento está esencialmente confinado a unos metros por debajo de la solera, que son unos 4 o 5 metros. De forma sistemática, eso se midió prácticamente en todos los perfiles en los que se instalaron. Si se dibujan los levantamientos medidos,
bien por integral de esas deformaciones o bien mediante medidas directas por topografía dentro del túnel a lo largo del tiempo, aparecen estos gráficos que para alguien que conozca un poco cómo se deforman los materiales en geotecnia es un poco sorprendente, porque fijaros que la escala de tiempo es una escala muy dilatada. Nos vamos casi a los 400 y pico, 50 días o así, de modo que es un año y medio, y muchos de esos puntos, fijaos que muestran un crecimiento prácticamente lineal de los movimientos con el tiempo, prácticamente en todas partes, o incluso a una velocidad un poco mayor, ¿no?, que constante. Y eso es muy raro para un fenómeno, por ejemplo, de tipo hidromecánico, de tipo consolidación, donde siempre los fenómenos se agotan porque los gradientes, por ejemplo, tienden a agotarse. Pero aquí no, aquí hay un fenómeno detrás de todo esto que está indicando pues que el crecimiento, por supuesto que es lineal, continúa a lo largo del tiempo y no hay ningún indicio de que esto tienda a detenerse. Esto, por supuesto, alarmó mucho a los responsables de la construcción del tren, y eso motivó que a partir del año 2003, por ahí cuando empezamos a trabajar, iniciamos toda una línea de trabajo que sigue hasta ahora y es muy activa, porque ha revelado ser realmente, desde el punto de vista así fundamental, muy apasionante y muy sorprendente algunas de las cosas que ocurren, ¿no?, y que realmente se les ha prestado poca atención. Una diapositiva para enseñar cómo es ese material. Tiene, en cuanto a mineralogía, tiene un poquito de cuarzo, tiene bastante dolomita, pues tiene porcentajes variables de anhidrita y yeso. Eso varía según la posición en el túnel, y después tiene una mayor parte que es arcilla, pero dentro de esa arcilla son arcillas de baja plasticidad, no muy activas, como son las elitas y las paleosquitas. Algunas propiedades mecánicas. Es un material bastante pesado. El contenido de agua en condiciones inalteradas es muy bajo, en torno, como veis, incluso menos del 1%, hasta un 4,5%, y la resistencia a compresión simple en condiciones inalteradas entre 17 y 70 megapascales es lo mismo que obtendríamos en un hormigón de calidad media o incluso alta. De modo que es un material en condiciones inalteradas, duro, resistente, y eso explica que se pueda excavar perfectamente, como así ocurrió durante la construcción. Bueno, esos levantamientos que habéis visto tan fuertes, y las presiones que se llegaron a medir en algunos puntos de alguna contrabóveda que se construyó son muy altos. Y si se compara con otros famosos túneles que han sufrido problemas de expansión asociados a los yesos, fundamentalmente en el centro de Europa, fijaros que el caso de Lilla es un caso bastante singular, porque prácticamente alcanza de los valores más altos, en este caso, en cuanto al levantamiento. Tengo que decir que el periodo en el que se midieron levantamientos en el túnel de Lilla fue relativamente corto, fue del orden de la Solera, del orden de un año y medio así, porque si hubiesen seguido las medidas, seguro que hubiésemos ido bastante más arriba. Y por lo tanto, pues es muy parecido a estos famosos casos fundamentalmente en Suiza, también en el sur de Alemania, en Austria. Son casos que están descritos en la literatura desde hace 100 años y que corresponden a todas las etapas de construcción de túneles a través de los Alpes, cuando se empezó con los ferrocarriles, después los túneles que vinieron después de carretera, y la última generación que hay de túneles también de carretera, pero de autopista, pues todos ellos han atravesado estos terrenos que están asociados al Kuiper, son terrenos antiguos y con grandes problemas de levantamientos. Todo eso está indicado, todos los terrenos que en esta diapositiva tienen que ver con los sulfatos, están indicados en este color oro, amarillo, y a la derecha tenéis otros materiales con estos otros colores, azul y verde, etcétera, que ya son materiales arcillosos. Y si os fijáis, hay un cambio en el orden de magnitud de los levantamientos. Es decir, que el peor material de tipo arcilloso, vamos a llamar algún tipo de arcilla sobreconsolidada o argilita, con presencia de montmorillonita, pero a pesar de eso, el orden de magnitud de los levantamientos es muy inferior al que se midió en estos otros túneles. Y si nos fijamos en la presión que ejerce la roca sobre el revestimiento del túnel, nos encontramos con unos valores realmente enormes. En ingeniería civil no estamos acostumbrados a estos valores tan altos, a estas presiones tan altas. Fijaros que llegan casi a los 6 megapascales. De hecho, en Lilla se ha medido esos 6 megapascales en algún momento. Son 60 kilos por centímetro cuadrado, son 600 toneladas por metro cuadrado. Muy difícil de resistir,
muy difícil. Es decir, tienes que ir a estructuras, ahora veremos, realmente extraordinariamente reforzadas. Y de nuevo, si comparáis esos valores de la tensión con los valores que se miden en rocas arcillosas, hay de nuevo un cambio enorme, muy significativo, que indica la peligrosidad de estos materiales. Entonces, la Administración de Ferrocarriles, en este caso Adif, hizo una serie de preguntas. ¿Por qué ocurrió? Es decir, buscaban haber una explicación para los fenómenos y, por supuesto, estaban interesados en acabar la línea de alta velocidad, que afortunadamente está acabada ya, ¿no?, entre Madrid y Barcelona. Pidió que se investigara cuáles eran la mejor medida para resolver el problema, diseñar lo que hubiese que hacer y después estimar el comportamiento a largo plazo, como ocurre en general con cualquier obra civil. Bueno, pues solamente os voy a contar unos pocos detalles del trabajo que se hizo por parte de muchas personas a partir del 2003, pero desde el punto de vista fundamental, fuimos poco a poco tratando de acorralar el problema y encontrar alguna explicación y al final nosotros, por nuestra formación o deformación, vamos buscando modelos que nos permitan predecir, porque algunas de las preguntas que te hacen son muy difíciles de responder, ¿no?, si no tienes un modelo. Por ejemplo, ¿cuál es la máxima presión de hinchamiento que puede sufrir el túnel? ¿O cuál puede ser la evolución en los próximos 20 años o 30 años? Esas preguntas son muy difíciles de responder simplemente con experimentación. Incluso aunque sea experimentación muy cuidada y experimentación en el campo. Pero necesitas un modelo. De hecho, esa es la clave de la ingeniería. Y predecir es la clave, y predecir, por lo tanto, exige que lleguemos a una formulación matemática, porque al final el modelo es eso. Entonces, la primera idea que tuvimos, que es una idea que tiene, yo creo que bastante interés en algunos casos, es la siguiente. Probablemente la solera del túnel, abierta durante bastante tiempo antes de que se construyese una solera de hormigón, simplemente lo que tenían allí pues era el terreno simplemente excavado, actuaba como una superficie de evaporación para las aguas que podíamos tener en el propio terreno. La cobertura de este túnel son del orden de unos 100 metros en la media, pero habíamos detectado agua. Se detectó el agua en estos sondeos que se hicieron desde la solera. Y si el agua se evapora porque aparece un hueco, que es el túnel, con una humedad relativa que de repente, es decir, cuando construyes el túnel, lo excavas, pasa a ser del 50%, del 60%, del 70%. Bueno, es un túnel que tiene una humedad relativa muy parecida a la que tenemos aquí, en esta sala. La hemos medido durante casi un año. Pues ese agua asciende por capilaridad, o como pueda, ¿no?, a través de esta roca, y en un momento dado se evapora. Y si se evapora, las sales que están en ese agua se precipitarán, porque el agua solamente se evapora en estado puro. El vapor de agua no tiene sales. Y eso permite decir, de manera muy sencilla, que si multiplico el volumen de agua que se evapora por la concentración, en este caso de sulfatos, eso es una masa, que es esta que está aquí indicada, la masa de yeso, que se está evaporando. Si tengo algún procedimiento de calcular esa evolución de la evaporación a lo largo del tiempo, tengo también un procedimiento para calcular la evolución de esa masa, y esa es una masa neta que se deposita. ¿Dónde se deposita? Pues todas las experiencias que hemos tenido y las observaciones de campo indican que esa masa se tiende a depositar en fracturas. Y las fracturas, en el caso de esta roca, aparecen porque la propia excavación del túnel significa una descarga tensional, y recordad que esa roca tenía aquellos planos de discontinuidad y es fácil que se abran, relativamente fácil que se abran, y allí el yeso que se deposita en forma de cristal tiene la posibilidad de ir creciendo. Y de hecho, una imagen a escala pequeña, a escala de laboratorio de este concepto, es el que podríamos conseguir mediante un testigo real extraído de esa roca. Extrajimos una serie de testigos de buen tamaño, 11 centímetros de diámetro y longitudes pues grandes, de modo que lo podíamos trocear. Y la idea fue colocar ese testigo en agua, colocarle un papel de plástico lateralmente para envolverlo y permitir que el agua pudiera entrar en esta roca y migrar hacia arriba, simplemente por efecto de la evaporación en la cara superior.
Este es un proceso que puede ser más o menos lento en función de la permeabilidad de este material, también bueno, quizá alguna otra consideración, del hecho de que aparezcan fisuras nuevas y que aquello cambie la permeabilidad, etcétera. Pero la idea es, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Y de hecho se hizo con aguas de diferente tipo, aguas con más o menos contenido inicial en sales, pero prácticamente todas ellas dieron el mismo resultado, igual que el agua destilada. Y aquí veis lo que fue ocurriendo. Estos eran los testigos nada más empezar el ensayo, son testigos inalterados, y 5 meses y medio después, en este caso, fijaros la gran degradación de los testigos y también la aparición de toda esta cubierta blanca que veis aquí. Estos son pequeños cristales de yeso. Y esto permitió también, midiendo las deformaciones de esos testigos en dirección vertical y horizontal, en 2 direcciones, pues como está aquí, pues incluso calcular la deformación volumétrica, que es esta curva que tenéis aquí en rojo. Y fijaros que en 160 días, que bueno, es un ensayo relativamente largo, pero las deformaciones volumétricas medidas en este ensayo tan sencillo, no es un ensayo normalizado en absoluto, pero llegaban a 60-70%, esto es una deformación ya enorme que puede en principio explicar ese tipo de movimientos, ¿no?, que os observaron en el campo. Y fijaros también algunas de las fotografías así cenitales de estos testigos, cómo lo podéis seguir el orden, ¿no?, con los números, desde el 1, que es el momento inicial, 2, 3, 4, etcétera, cómo se van abriendo fracturas a lo largo de discontinuidades, a lo largo que a veces son difíciles de ver, pero fijaros esta concretamente, cómo apareció rápidamente y cómo allí se fueron precipitando cristales y lo fue abriendo. El cristal, ahora veremos algún detalle, se deposita y actúa como un verdadero gato que va incrementando las tensiones, ¿no?, de tracción, sí, al principio, y después simplemente va empujando la roca y la altera absolutamente. Fijaros estos cristales tan bonitos de yeso, el yeso cristaliza en el sistema monoclínico, cómo se depositan formando estas rosetas en las superficies que encuentras disponible. Un cristal para depositarse necesita un poco de espacio. En un poro pequeño de una roca de baja porosidad como esta, que tiene una porosidad de un 6, 7, 8%, es imposible, los poros son muy pequeños, pueden tener unos nanómetros nada más. Pero necesita un hueco un poco más grande. Y esos huecos nos ofrecen precisamente las discontinuidades. Fijaros cómo se depositan y lo abren, ¿eh? Y de esa manera dividen la matriz arcillosa, que inicialmente era muy compacta, la van dividiendo. Bueno, pues esta experimentación de laboratorio hizo pensar que quizá había que mirar con bastante cuidado los testigos extraídos in situ, en el túnel. Y en efecto, aquí tenéis algunos de estos testigos en los que empezaron a aparecer pues esos pequeños cristalitos de yeso. Yo con el tiempo he ido digamos, desarrollando un cierto entendimiento pequeño de lo que es el crecimiento de cristales. Así os digo, entre paréntesis, que hay un Journal of Crystal Growth, o sea, que decir que hay mucha gente dedicada al crecimiento de cristales durante toda su vida y publican sus artículos y demás, y nosotros somos unos recién llegados, ¿no? Pero lo que sí me he dado cuenta es que un cristal pequeño significa que es reciente. Y un cristal muy grande significa que es un viejo cristal, es un cristal antiguo. De modo que la presencia de pequeños cristalitos significa que hace poco haya ocurrido algo. Y fijaros cómo esos cristales que se notan en que el contenido en yeso a lo largo de la profundidad de ese sondeo que se midió aquí trabajosamente en nuestro laboratorio, aquí en la escuela, está muy correlacionado con los resultados, con las deformaciones medidas en los extensómetros, con las deformaciones de hinchamiento. Por lo tanto, como veis, aparece una correlación muy directa entre el fenómeno del depósito de esos cristales, de la cristalización y el hinchamiento. Aquí veis un detalle de esos pequeños cristalitos monoclínicos de yeso creciendo en esta discontinuidad. Y de estas cosas pues empezamos a ver, en algunos casos, los cristales auténticamente, ya lo hemos visto, ¿no?, se aglomeraban formando esas rosetas, y esas rosetas auténticamente presionan, aquí lo vemos, ¿no?, con estas caras planas, presionan contra la superficie de la roca y la van deformando y la van empujando. En otros casos son auténticos tapices de rosetas, de cristales, ¿no?, que van rellenando una discontinuidad poco a poco. Lo sorprendente de este fenómeno es que tuvo lugar en poco tiempo, en meses, no en años o en siglos, ¿no?, como algunos de los procesos geológicos o miles de años. Algunos de estos cristales
y esto es un tema que todavía no tengo muy claro, tienden a crecer perpendicularmente y por lo tanto a la superficie de discontinuidad y por lo tanto a ejercer una presión contra ella, que la puede ejercer la propia roca, ¿no? Por las razones que sean, porque está suficientemente, digamos, arriostrada, ¿no? Depende de las condiciones de contorno que tengamos. Pero en otros casos encuentran una vía más cómoda para crecer a lo largo de la discontinuidad. Y entonces los cristalitos estos monoclínicos aquí casi los vemos crecer, ¿no? A lo largo de la discontinuidad. Probablemente en este caso pues la presión pues será, no sé qué pasó, será más pequeña. De modo que durante bastante tiempo aceptamos que esa evaporación podía ser una explicación, ¿no? Razonable para ese levantamiento. Y la idea fue, bueno, se construyó el túnel durante la construcción y después el agua se está evaporando, precipitó el yeso y se levanta. Pero poco a poco empezó a surgir una evidencia en contra de ese escenario que nos pareció muy bien y que incluso nos dio lugar a alguna publicación que ahora pues, probablemente habría que retocar bastante, ¿no? Y esa información provino de dos fuentes. Una, si queréis, no tan espectacular como es el laboratorio, pero otra absolutamente espectacular, que es el viaducto de Pont de Candí, que está a unos pocos metros del túnel. Primero el laboratorio. Resulta que si tomáis unos fragmentos de esta roca de Lilla, la ponéis en agua, por ejemplo el 25 de mayo del 2006, pues este aspecto están sumergidos. Pero si esperáis un año y está sumergido, siempre sumergido, por lo tanto no hay evaporación que valga, se convierten en esta especie de erizos, de tal manera que los cristales, como veis, monoclínicos de yeso han crecido en todas las direcciones a partir de esos fragmentos de roca, pero aquí no ha habido ningún tipo de evaporación, sino que se ha mantenido siempre el agua en su mismo nivel. Y prácticamente seguro que la concentración en sulfatos aquí estaba muy alta, en el límite, y la pregunta es ¿por qué crece? Si crecen bajo agua, pues tendríamos que pensar alguna otra cosa. Bueno, el ejemplo más espectacular de crecimiento de cristales bajo agua es el de la mina de Naica, en México, que es un lugar que no lo conozco, porque no estaba allí, pero sí que he visto una película hecha por este señor que está aquí, que es un español, que es un geólogo, que es el director del laboratorio de crecimiento de cristales de la Universidad de Granada y del CSIC, que tienen allí un instituto muy interesante. Y entonces ellos conocían la existencia de esta mina, son los cristales más gigantescos que se conocen de yeso. Hay una historia detrás de esta mina. Los cristales pudieron crecer porque estuvieron durante muchos miles de años en reposo absoluto, esa cavidad saturada de agua, que es llena de agua, y se conoce la variación de temperatura, que fue muy despacito, bajando a lo largo del tiempo, y eso provocó ese crecimiento paulatino de esos grandes cristales. Un buen día aparecieron unas labores mineras, se secó la mina, la drenaron y aparecieron estos cristales, y ahora entiendo que es un lugar turístico en México, muy interesante. En algún momento bueno, estos cristales son muy grandes y por lo tanto, en mi entendimiento sencillo y simple, son muy antiguos. Pero la gran confirmación y el grave problema apareció en este gran viaducto que veis aquí. Tiene pilas de casi 60 metros de altura, y aquí a la izquierda está inmediatamente el túnel de Lilla. Tenemos el viaducto acaba prácticamente en el emboquillo del túnel de Lilla. Es el puente de Candí. Esta es la estructura en una sección longitudinal, y esta es su sección transversal, es un puente continuo, como veis, que una sección en cajón. Y especialmente en las pilas centrales, en estas que veis aquí, las que tenían precisamente más altura de pila, empezó a aparecer un fenómeno que ahora vamos a ver de levantamiento no controlado y peligroso, que en principio no se supo a qué atribuir. Para que veamos un poco el terreno, una sección geológica longitudinal, construida a partir, pues prácticamente todos los sondeos que se hicieron durante la fase de proyecto y los que se hicieron posteriormente. Hay un sustrato, si lo leéis aquí, en estas argilitas con yeso y anhidrita, y dentro de ese sustrato aparecía aquí como una capa de yeso así continua, una especie de capa
trazadora delgada de yeso que separaba una parte más alta y otra parte un poco más baja. La parte que está por debajo del todo, aquí ya adelanto alguna cosa, aquí teníamos bastante anhidrita, pero por encima no. Fijaros que hay dos pilas que tienen las puntas de los pilotes prácticamente lo atraviesan, en el caso prácticamente lo atravesaron, a veces esto no es tan fácil de decir. Y las otras no, las otras se quedaron por encima, algunas apoyadas en el sustrato de esta arcillita, pero por encima de esta capa, como digo, trazadora de aquí abajo. Y por encima aparece este estrato amarillo, que son yesos esencialmente masivos, con alguna arcilla también, que parece que han sido erosionados, ¿verdad?, en la zona central del valle, históricamente en tiempos geológicos, de tal manera que se quedó toda esa zona central recubierta, como ves, con arcillas marrones, que son las que completan este perfil, una excepción de algunos pequeños terrenos, estos pequeños fluviales. Bueno, pues este es el perfil geológico. Y este fue el problema. El problema fue que a partir de las medidas que hace sistemáticamente la Administración Ferroviaria de la nivelación de las vías, se encontraron con algo que inicialmente parecía una anomalía, bueno, vete a saber, razonable, pero llegó un momento en que los levantamientos llegaron a ser muy fuertes, especialmente en la zona central. Si fijáis aquí en la escala estamos en 200 milímetros, 250 milímetros, son 25 centímetros, y además, como veremos enseguida, sin ningún aspecto de que aquello fuese a detenerse a lo largo del tiempo. Y, sin embargo, las otras pilas, las que estaban más cerca de los dos estribos, pues en general tenían movimientos muy inferiores, prácticamente excepcionales. Lo que estamos viendo aquí, por supuesto, es el movimiento acumulado desde septiembre del 2002 hasta septiembre del 2007, y ese movimiento lo iban absorbiendo dentro de la propia estructura del firme, del balasto encima del puente, pues simplemente quitando un poco de balasto, con lo cual las vías iban a su sitio otra vez. Pero hay un límite en lo que se puede hacer. Y de hecho aquí hubo que cambiar algo la estructura para reducir precisamente la altura y permitir que las vías siguiesen a nivel para que los trenes siguiesen circulando a la misma velocidad. Bueno, cuando esto se descubrió, se inició también un proceso de investigación que, como veis aquí, pues llevó a la construcción y a la perforación de muchísimos sondeos, que son todos estos que veis por aquí. Lo que aquí está señalado, aparte de los sondeos, que son prácticamente cada punto de color, etcétera, que es un sondeo, es que en muchos de ellos se colocaron extensómetros, por ejemplo, para saber qué estaba ocurriendo, por qué se estaba levantando. Estas son las pilas 5 y 6 y, como veis, alrededor de ellas pues hay como muchos sondeos. En superficie, además de los extensómetros profundos, se dispuso toda una serie de puntos de nivelación, que son todos estos que veis por aquí, con color gris oscuro, que cubren, como veis, pues una parte muy importante del valle y desde luego cubren la totalidad del viaducto, porque hay interés en saber dónde se están concentrando los levantamientos. Y a partir de un determinado tiempo de nivelación, en 5 meses, ya se pudieron dibujar los contornos de igual movimiento vertical, de igual levantamiento. Y fijaros qué curioso, que esos contornos forman estas elipses alargadas, y precisamente alargadas en la dirección del eje del valle, que es un pequeño arroyo que tiene agua cuando llueve, pero en general pues tiene muy poca agua, ¿no? Y de modo que esto, de alguna manera, está diciéndonos algo de que el fenómeno que está ocurriendo allí tiene que ver con el agua también, y con el flujo del agua, pero en profundidad. Bueno, los extensómetros descubrieron algo que nadie esperaba. Prácticamente todo el mundo esperaba que la explicación la tuvieran estas arcillas marrones que vemos por aquí, que son también unas arcillas terciarias. Y se pensó que las arcillas estas por alguna razón estaban expandiendo y la expansión empujaba a la gran zapata, ¿no?, al ensepado que cubría los pilotos. No lo he comentado, pero con esta figura lo vemos mucho más claro. Cada pila estaba cimentada en un gran encepado que a su vez recogía 9 pilotes de gran diámetro, 1,65 de diámetro, cada uno de ellos,
y 20 metros de profundidad. Luego que es una penetración absolutamente masiva, ¿no? Que a nadie en principio se le ocurre que aquello pueda mover. Entonces, estos encepados tenían unos 9 por 9 metros, son masivos, tienen un tanto de 3 metros y medio, armados, por supuesto. Y la idea inicial es que esa presión de estas arcillas también luego estaba empujando hacia arriba y tirando de los pivotes también hacia arriba, ¿no? Y eso, de alguna forma, se veía corroborada porque en algunos sondeos que se hicieron perforando este encepado y penetrando en los pivotes, pues una serie de medidas, por ejemplo, se bajó con unas con cámaras de televisión o con otros aparatos que son de televiewers, que lo hacen una cosa muy parecida, pues parece que detectaron grietas precisamente en este contacto entre el encepado y el piloto. Grietas, se entiende que de tracción, y por lo tanto explicaban que ese empuje estaba siendo resistido por los pilotos. Pero, para sorpresa general, cuando se colocaron los extensómetros y se empezaron a medir, resulta que la expansión se medía por debajo de las puntas de los pilotos. Y en todos estos 20 o 25 metros que había por encima, pues allí no ocurría nada, esencialmente, a lo largo del tiempo, como veis, en muchos metros no ocurría prácticamente nada. Y esto se comprobó en varios, no os pongo toda la colección de dibujos que tenemos. Si os fijáis, en la figura anterior es un poco escasa en cuanto a la altura, ¿no? Parece que nos equivocamos en marcar la profundidad del sondeo, porque parece que aquí abajo todavía está ocurriendo algo, ¿no? Pero es que nadie lo esperaba. Afortunadamente, el sondeo penetró unos pocos metros por debajo de la punta de los pilotes, entonces pensamos, no, hay que hacer extensómetros mucho más profundos. De modo que se instalaron extensómetros de 60 metros de profundidad, que son los que para estar seguros de que esto estaba ocurriendo, y fijaros que esos extensómetros, este extensómetro, por ejemplo, en concreto, claramente detecta que lo único que se está moviendo es un estrato que puede tener unos 15 metros de que está ahí abajo, a 30 25 metros de profundidad, por debajo de las puntas de los pilotes. De modo que la idea inmediatamente cambió completamente, y es que la totalidad de la cimentación, los pilotes más el encepado, más la pila, los 50 metros de pila, estaba toda ella siendo empujada hacia arriba por esta expansión que está reduciendo hacia abajo. De hecho, con los datos del resto de extensómetros, aunque no todos ellos fueron buenos extensómetros, en el sentido de que fueron cortos algunos, y algunos la medida no era muy precisa, pero en otros sí que la teníamos, más o menos dibujamos lo que podía ser una posición de ese estrato expansivo, esa zona activa que estaba empujando el viaducto hacia arriba. Por supuesto que en la zona central las expansiones eran muy fuertes, aquí las expansiones. Bueno, en algunos de estos sondeos profundos ya, para instalar los extensómetros, observamos que el material se parecía mucho al material de Lilla, como veis, y que en las discontinuidades aparecían cristales, bueno, de edad menos indefinida, por supuesto, no lo sabemos, pero cuando se abrían esos testigos para mostrar precisamente esa discontinuidad, aparecían algunos cristales que podían ser más antiguos, pero otros tenían pinta de ser mucho más modernos, que son estos que veis por aquí, estas pequeñas edificias que están creciendo por aquí. Y en otros casos, lo que también observamos es algunos yesos, yeso cristalizado, pero con formas como más planas, más difíciles de ver los cristales, porque crecían como adaptándose a la forma de esas discontinuidades que os enseñé al principio de la charla. Recordáis, ¿no?, que se podían detectar muy bien dentro de la masa de esta arcilita, y ahí estaban creciendo y crecían, como veis, una especie de láminas muy delgaditas de yeso. Y de nuevo, todo lo que transmitía, ¿no?, estas observaciones de campo, es que el yeso estaba realmente empujando, porque estaba cristalizando hacia abajo. Y la pregunta es ¿por qué?, ¿no? Y esto se vio confirmado porque en algunos de estos sondeos lo que se hizo fue determinar pacientemente, porque esto cuesta bastante, los contenidos en yeso y anhidrita, como veis, a distancias pequeñas, para poderlo dibujar en función de la profundidad. Aquí está dibujado el resultado en este sondeo, que es uno que ya hemos visto hace un momento, en el que los extensómetros tienen problemas de deslizamiento en la zona inferior. Y fijaos que
solamente se producen expansiones si existe anhidrita. A partir de este nivel que tenemos aquí, de esta profundidad, 24 metros hacia arriba, no hay anhidrita, no hay nada de anhidrita. Hay yeso, pero no hay anhidrita. Más abajo aparece la anhidrita en unas proporciones, pues bueno, bastante importantes, que parece que puede ser incluso un 90%, luego baja, etcétera, bastante regular. También hay algo de yeso, menos que arriba. Tenemos que aquí abajo coexiste la anhidrita y el yeso, y cuando coexiste tenemos hinchamiento. Si solo hay yeso y no hay anhidrita, no hay hinchamiento. Eso en este sondeo, pero en este también, exactamente lo mismo. Fijaros que no hay anhidrita, no hay levantamiento. Este es el último punto en el que tomó aquí que no hay anhidrita. Este, en el que ya hay bastante anhidrita, ya está prácticamente de lleno en la zona que se están midiendo hinchamiento. Tenemos que es exactamente el mismo resultado. Y esto fue así en todos ellos. Entonces, algo estaba explicando relacionado con la presencia de anhidrita, ¿no? Estos levantamientos. La pregunta es, ¿por qué ocurre esto? Y en la literatura, os dije que desde hace 100 años prácticamente los Alpes han tenido que resolver estos problemas de hinchamiento en túneles muy importantes. Por lo tanto, hay toda una literatura, pero resumiendo lo que dicen, incluso hasta fechas muy recientes, y lo veréis incluso en libros de texto, es que el yeso aparece cuando la anhidrita se combina con agua. De modo que anhidrita más agua, más 2 moléculas de agua, igual a yeso. Muy bien. Entonces, en esas publicaciones, además, calculan el incremento de volumen que supone esta reacción química. Entonces, para eso lo único que hay que hacer es calcular los volúmenes molares de la anhidrita y del yeso, y simplemente restar uno de otro, y ese es el incremento de volumen. Eso lo dividís por el volumen de referencia, por ejemplo, la anhidrita original, y tenéis un porcentaje que yo lo puedo interpretar como una deformación volumétrica de hinchamiento debido a la formación de yeso. Y este número que está aquí, 61%, es un número suficientemente alto, muy alto obviamente, como deformación volumétrica, como para que todo el mundo se diera por satisfecho y dijera, bueno, por supuesto, con deformaciones volumétricas del 61% todo puede ocurrir. Y bueno, yo lo que hice fue coger un testigo de anhidrita que me prestó, que se lo robé en esta alba, y lo metí en agua en mi despacho a esperar a ver qué testigo que se convirtió en yeso. Y así se pasó los meses, pero estaba siempre impecable, no tenía ni gota. No sé, yo sé que no sé mucha química, ¿cierto? Es química recreativa, más bien, pero bueno, siempre es interesante, ¿no? Entonces, un buen día, pues como hacemos todos, me imagino, me fui a la Wikipedia y dije, a ver, voy a mirar a ver cómo es la estructura cristalina del yeso. Entonces me di cuenta de repente de algo que me había caído. Y es lo siguiente, claro, este es el yeso y esta es la anhidrita. Entonces, todo lo que está aquí, todas estas esferas que están por aquí en blanco, son los hidrógenos, ¿no?, del H2O, que andan por aquí. Pero es que, de repente, algo absolutamente elemental, que me había caído, y es que, claro, una reacción química, cuando aparece una nueva sustancia, una nueva especie, significa que la estructura cristalina ha cambiado. Pero bueno, eso para mi mente así muy ingenieril significa que, bueno, ¿cómo demonios es capaz los hidrógenos de colocarse aquí en medio de este calcio y de este azufre por aquí por acá? Es imposible. Es imposible que yo ponga anhidrita en contacto con agua y al agua se las arregle para modificar de esa manera la estructura cristalina. Digo, alguien me está engañando, ¿no? O no entiendo lo que es esa ecuación, o todas estas historias que me están contando en estos artículos, pues no son creíbles, ¿no? Porque esto no es posible, no es posible. En efecto, claro, eso lo demostraba mi testigo de anhidrita que estaba en mi despacho allí en Column, porque no había manera. Bueno, entonces, la anhidrita hincha, entonces. No. Pues ha habido gente que se ha encontrado con estos mismos problemas también, no lo acababan de entender.
Y de hecho hubo un artículo interesante de este señor Kaiser, que publicaba en el Bulletin de International Association of Engineering Geology en el 76, que dijo, bueno, vale, la anhidrita no hincha, porque él hizo lo mismo, ¿eh? Cogí un trozo de anhidrita, lo metió en agua y lo midió ya cuidadosamente y en efecto no hincha. Entonces dijo, esto es que hay algo aquí que falla. Vamos a convertir la anhidrita en un medio granular para aumentar la superficie de reacción y entonces ya verás cómo se. Entonces convirtió la anhidrita en polvo, la compactó en un edómetro y le añadió agua. Y en efecto, hinchó. Hinchó, como veis aquí, y además hinchó rapidísimamente, nada, en unos pocos días y alcanzó, hombre, no un 60%, sino un 8%. De todas maneras es una deformación bastante grande, ¿no? Pero luego, cuando vi este ensayo, cuando lo vi yo, dije, pues está muy bien, pero es un poco sospechoso que esto no siga hinchando, porque todo lo que me indica el campo es que estas cosas siguen, ¿no? A lo largo del tiempo. Pero bueno, es un hinchamiento muy grande. Pero este señor hizo otra cosa, que fue decir, bueno, además de anhidrita, voy a tomar otros minerales y voy a hacer lo mismo. Y lo hizo con yeso, y con caliza, y con pizarra, y con cuarzo. Y el cuarzo es aquí. Convirtió esas rocas en polvo. Las molió más o menos. De hecho, con el cuarzo, lo que hizo fue molerla al menor tamaño posible, de tal manera que la superficie específica era muy alta en el caso del cuarzo. Bueno, muy alta, pero son 12.000 centímetros cuadrados dividido por gramo, ¿no? Lo podéis pasar a metros, no es tanto. En fin. De modo que convirtió todos esos materiales en polvo, lo compactó, lo puso en un hidrómetro, le añadió agua y todas hincharon. Y la que más hinchó fue el cuarzo. Bueno, nadie se cree que el cuarzo entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues aquí anda la anhidrita. ¿Por qué hinchaba esta anhidrita? Bueno, hinchaba simplemente porque superficialmente se adherían moléculas de agua por unos efectos simplemente superficiales, pero prácticamente supongo que nada más que una capa de moléculas de agua o dos, pero no mucho. Pero lo mismo le pasa al cuarzo, lo mismo le pasa a todos los demás. Por lo tanto, aquí no hay nada que distinga la anhidrita del resto de minerales. A la anhidrita le pasa algo más, y no puede ser. Obviamente la anhidrita no está en forma de polvo en la naturaleza, ni el cuarzo tampoco. Pero esto indica, por supuesto, otra cosa, y es la gran importancia que tiene la superficie específica de nuestros minerales y a la hora de explicar fenómenos, sobre todo este tipo de fenómenos de asociación. Bueno, con el tiempo llegamos a entender un poco. Realmente no es que lo entendiéramos nosotros, sino que lo ha entendido más gente. Lo que pasa es que había que encontrar las fuentes que provienen ya de otro mundo, que no es el mundo de la ingeniería, sino que es el mundo de la gente que se dedica a la química y también a los materiales. El primer concepto fundamental es que esta reacción es una reacción en agua y lo que está diciendo es que el yeso precipita cuando tenemos una solución súper saturada en sulfato. De modo que cualquier cosa que te lleve a que exista una concentración de sulfatos mayor que un umbral, que es lo que llamamos concentración máxima, ¿no?, de sulfato en agua, entonces eso precipita, y precipita además yeso. Bueno, eso está indicado aquí, de tal manera que cuando esa concentración supera ese umbral, entonces se mezcla la fluja con agua, que precipitan los cristales. Sin embargo, en nuestro medio, nuestro sistema es mucho más complicado. Nuestro sistema no es una taza con agua y con sulfatos, ¿no? Es una matriz arcillosa muy densa. Tenemos yeso, tenemos anhidrita, y hemos visto que la expansión se produce cuando están los dos juntos. Y además, bueno, el agua, ¿dónde está? El agua es el agua que tengamos en el terreno, ¿no?, que probablemente en estos materiales está en las estructuras. Entonces, ¿qué es lo que lleva a una solución sobresaturada? Bueno, la evaporación, ciertamente, es la primera que os he comentado, porque el agua al evaporarse, ya dice, se lleva el agua en fase de vapor, es agua pura, y por lo tanto te deja una disolución que poco a poco va teniendo cada vez más concentración. Por lo tanto, de forma natural te lleva a la sobresaturación en sulfato. Pero ya hemos visto que había contraejemplos muy importantes. Por
aquí explícitamente, pero ahí abajo, a los 40 metros de profundidad, por debajo de los pilotes del puente de Fondo Canguí, nadie se espera que puedan hacer nada. Bueno, la segunda causa, esta sí que es muy poderosa, es que la concentración de saturación de sulfatos en agua en presencia de anhidrita resulta que es mayor que la concentración de saturación de sulfatos en presencia de yeso. Esto indica aquí que estas son precisamente las concentraciones de saturación de yeso y de anhidrita en rojo, y yeso en este color más amarillo, para diferentes temperaturas. La temperatura influye mucho. De hecho, a partir de unos 50 y pico grados se invierte, como veis, la tendencia, pero por debajo de 50 y pico grados, que es lo que vamos a encontrar en la mayoría de obras civiles, fijaros que la concentración de saturación de sulfatos, si hay anhidrita, si tenemos anhidrita en contacto con agua, puede alcanzar los 3,2 o así gramos por litro. Sería este punto de aquí, por ejemplo, para 15 o 20 grados, 15 grados. Y la de yeso no es nada más que 2,2. ¿Y eso qué significa? Eso significa que si yo tengo agua que se está paseando por el terreno, por la roca esa, y se encuentra con anhidrita, disuelve la anhidrita hasta que adquiere 3,2 gramos por litro. Pero ese sulfato está disociado, sulfato por un lado y por otro lado calcio. Pero esa concentración no es estable con relación al yeso y espontáneamente puede darnos yeso. No digamos si encima hay yeso por allí, porque entonces ya sabe cómo cristalizar. Tiene allí una blueprint allí, ¿no? Para que cristalice, porque, digamos, en un lenguaje así un poco vulgar, pero esto es un fenómeno de quantum mechanics, de mecánica cuántica, pero de modo que las moléculas van por allí danzando y tal, pero si encuentra con que están dispuestas de una determinada manera, lo replica. Y por lo tanto, si hay yeso, eso lo hace con más facilidad. Y por lo tanto, eso significa que todo este exceso que tenemos aquí, desde aquí hasta aquí, siempre quiere precipitar como yeso. Y este es un mecanismo que no se acaba. Mientras tengamos anhidrita, y pues estará, digamos que hasta que toda la anhidrita se convierta en yeso, ese proceso no parará. Pero si recordáis, las concentraciones en la roca eran enormes, 20-30% del volumen total de la roca, de anhidrita. Bueno, podéis imaginar, ¿no? Se puede producir un levantamiento muy fuerte. Y entonces, poco a poco fuimos llegando a un modelo conceptual que podría ser este. Imaginad una fractura, llega el agua del macizo rocoso, por la razón que sea, ¿no? Siempre tenemos que sospechar que el agua puede moverse, pero si encima lo provocas, como probablemente se hizo al construir ese puente, ese agua se va a encontrar con que existe anhidrita y existe yeso. Cuando existe anhidrita, el agua alcanza esa concentración, 3,2 gramos por litro, y cuando un poco más adelante se encuentra con un poco de yeso, quiere precipitar y simplemente crecen los cristales de yeso. Y eso está extendido a lo largo de las fracturas. Fijaros que para que este modelo conceptual tenga visos de realidad, tenemos que encontrar algún tipo de fracturas en las que el agua exista, al menos, ¿no? Y que tenga un cierto espacio para que todo esto se pueda producir. Si se mueve, mejor. Ahora ampliamos un poco más la escala y un macizo rocoso, para nosotros siempre simplificamos las cosas, ¿no? Pues es un conjunto de fracturas en las que existe anhidrita y yeso, distribuida como sea. Y, por ejemplo, pues esto hay que verlo en 3 dimensiones y de una forma muy complicada, pero esta sería un poco la representación. Si este fuese el caso, por ejemplo, con esta regularidad que veis aquí, si por aquí circulase agua de alguna manera, seguro que este medio nos daría deformaciones en la dirección 1 y en la dirección 3, en general en las 3 direcciones. Podríamos pensar, por ejemplo, que si la familia fundamental de discontinuidades tiene un sentido, por ejemplo, es horizontal, entonces fundamentalmente se producirán deformaciones en sentido vertical, ¿verdad? Porque la formación de yeso tenderá a empujar estas fracturas en ese sentido. Siempre he puesto por aquí las tensiones, porque una gran pregunta es ¿qué efecto tienen las tensiones en controlar esa formación de cristales de yeso? Resulta que, buscando un poco, estos señores, Becker and Day, nada menos que en 1916, hace prácticamente 100 años, publicaron un artículo en el Journal of Geology de la Universidad de Chicago, en el que daban cuenta de unos ensayos muy peculiares, en los que lo que hicieron fue
colocar un cristal, como veis, entre dos superficies lisas, ¿no?, de cristal, y le pusieron un peso encima y miraron a ver, se las ingeniaron para que aquí se fuese precipitando en forma de cristal un determinado compuesto, y entonces miraron a ver qué pasaba, ¿no? De hecho, esta es una de las primeras figuras del artículo, después midieron las tensiones y demás. Pero es interesante ir al final del artículo, leer las conclusiones, y algunas de las cosas que dice son muy interesantes. Lo leo, ¿no?, un momento. Dice, cuando un cristal, alimentado, ¿no?, por una solución saturada apropiada, crece en un crack abierto, entre paredes en los que está en contacto, se desarrolla una presión que separa esas dos paredes, con independencia, y esto es muy interesante, de la oportunidad que tiene el libre para crecer en otras direcciones. Y después dicen, la fuerza lineal que se ejerce es del orden de magnitud de la resistencia. No sabemos qué resistencia, fijaros, era 1916, breaking strength, bueno, no, la que fuese, ¿no? Pero eso es mucho. Del cristal, la resistencia del cristal, podríamos interpretar que a compresión simple o atracción quizá, ¿no? Y dice, por lo tanto, eso ejercerá una fuerza geológica de considerable magnitud e importancia. Y este artículo, la verdad es que lo conocimos su existencia por un geólogo español que se llama Merino, que está en bastante buenas relaciones con la Universidad de Barcelona, y asistí a una charla suya en la facultad y me quedé con esta idea. Y él decía que este trabajo había sido pionero y que no había sido seguido por mucha gente durante años y años, y lo citó como el fundamento para algunos estudios posteriores. Bueno, pero nosotros, precisamente, una de las cosas que sabemos hacer es desarrollar modelos un poco más complicados, pero más complicados en el sentido de que estamos acostumbrados, ¿no?, a manejar conceptos como el flujo, las tensiones, los balances, etcétera, y eso es lo que al final, como sabéis, nos lleva a nuestros modelos numéricos, elementos finitos, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, nuestra idea, una vez que más o menos la idea la teníamos clara, pues era tratar de desarrollar un modelo, porque teníamos que contestar a preguntas, y eso es lo que nos preguntaba Div: ¿esto cuánto va a durar? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues entonces, habitualmente estos modelos que incluyen flujos y incluyen deformaciones se hacen pues combinando una serie de ecuaciones de balance que son las que explican la continuidad de la fase sólida del agua, del aire, las tensiones, la temperatura. No quiero poner ecuaciones, aunque las tengamos por ahí. Pero, además, en este caso, las cosas se nos complican porque tenemos tres fases sólidas, no una, como suelen ser los suelos o las rocas habituales, porque tenemos anhidrita y yeso que se disuelven. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta la disolución de la precipitación, tenemos que tener en cuenta que hay un agua que desaparece, digamos, atrapada por el yeso, tenemos que imponer que esa cristalización produce deformaciones, y además, como mínimo, tenemos que tener en cuenta cómo se transporta, en este caso, el sulfato. Todo eso lo hemos hecho y hemos, digamos, preparado un modelo. Ya os voy a enseñar algunos resultados así curiosos y luego acabaré mostrando qué es lo que se ha hecho para tratar de resolver estos problemas. Por cierto, una de las cosas que nos ayudó mucho a entender es que convencimos a Div para que nos hiciesen unos ensayos de cross-hole hidráulico aquí en la zona de abajo, porque necesitábamos, para que todo esto fuese cierto, que hubiese fracturas horizontales con agua con una permeabilidad relativamente alta. Y en efecto, eso se demostró con estos ensayos de cross-hole hidráulico. Fijaros que en esa zona, como unos 15 metros así o 20 metros de espesor, se midieron permeabilidades bastante altas, 10 a la menos 6 metros por segundo, frente a los 10 a la menos 9 o a menos 14 por arriba y por abajo. De modo que aquí teníamos el problema, detectado también por la presencia de esa alta permeabilidad. Con ese modelo cogimos una rebanada central por debajo de esta pila 5, que es esta que veis aquí. Esos son los elementos finitos del programa desarrollado, y nos dedicamos a validar ese modelo. ¿Cómo? Pues simplemente reproduciendo los levantamientos en función del tiempo. Aquí tenéis esa calibración del modelo. Fijaros, son 1000 días, porque lo espectacular de este caso es que tenemos muchos años de medidas, y no es fácil encontrarlas.
Entonces, el modelo es este que veis aquí en negro. Bueno, no hay muchos parámetros en estos fenómenos tipo físico-químico comparado con los mecánicos que conocemos mejor, porque muchas constantes están ahí, son constantes físico-químicas y tampoco cambian tanto. El hecho es que lo pudimos hacer, esto es lo que nos da el modelo, esto sería el resultado de estos extensómetros, pero en versión numérica. En efecto, pues bueno, no tiene la misma forma que lo que se mide en el campo, porque no es tan fácil, y aparte que tampoco hemos introducido discontinuidades, sino que esto es un continuo, pero lo que sí pudimos es, una vez que teníamos el modelo calibrado, que nos explicaba los levantamientos en 1 año y medio, en 2 años, en 4 años, poder, por ejemplo, extenderlo a largo plazo para contestar a DIF. Y cuando nos preguntaba, ¿esto se parará? Y entonces, pues la respuesta es, pues mire, sí, pero le va a costar mucho. Porque, bueno, todo depende del contenido de anhidrita, pero me parece recordar, para un contenido de anhidrita, el 25% de los estratos de ahí abajo, pues probablemente, no sé, la cosa va disminuyendo despacio, pero bueno, cuenta con 6.000 días, ¿eso cuánto es? No sé, es mucho tiempo, ¿no? Son 20 años y tal. Y en efecto, ¿no? El fenómeno va parando, ¿no? Va desapareciendo poco a poco. A medida que la anhidrita desaparece, como veis aquí, no, 15%, pero si llego a poner un 25%, pues esto sigue mucho más. Y había puntos que tenías 20% anhidrita, otros 10, otros, es variable. Y el yeso va creciendo y después el yeso se puede disolver y puede desaparecer despacito, que es lo que indica el modelo este también, poco a poco. Bueno, y esto también nos llevó a investigar un poco más, por ejemplo, el contenido de anhidrita, cómo es de importante, es lo que os decía hace un momento, no es lo mismo tener un poco de anhidrita, 0,1%, un 10%, que tener un 30%. De modo que un mensaje, cuanto más anhidrita tengáis expuesta a este tipo de problemas, cuidado, porque los fenómenos pueden extenderse y además muy virulentos a lo largo del tiempo. El contenido en yeso es mucho menos importante y yo creo que se entiende bien, ¿no? Porque la clave es precisamente la anhidrita. Y luego está el tema de la tensión, del que no he hablado mucho, pero ciertamente la tensión influye. La tensión además controla, es una componente más, ¿no? Que controla las reacciones y en efecto tiene bastante importancia. Este sería el caso de una tensión inexistente, pero a medida que subes la tensión va disminuyendo, como veis, el hinchamiento. Por lo tanto, esto ofrece una posibilidad para acabar con el hinchamiento, que es colocar más carga. Pero no está claro cuánta tienes que poner, porque siempre se sigue desarrollando y hasta que no lleguemos a la presión real de hinchamiento, pues no es fácil saber, ¿no?, cuánto tienes que poner. Bueno, ¿qué se hizo? Para que tenga curiosidad, he mencionado 2 casos, que no son los únicos, porque en esta línea de alta velocidad hay más casos de crecimiento de otros cristales realmente sorprendentes, pero esto ya no me da tiempo. En el caso de Lilla, lo que se hizo fue, pues simplemente, con un criterio muy ingenieril y muy aproximado, buscar cuál era la máxima solicitación que podía tener un revestimiento circular, porque al final se hizo un revestimiento circular, cuando aparecen tensiones distribuidas en la superficie de ese revestimiento circular de 4,5 megapascales de intensidad, pero distribuidos en un ángulo en el centro variable. Y este ángulo que veis aquí, el de los 60 grados, es el que da la combinación pésima de esfuerzo normal, esfuerzo de corte y momento. Quiero decir, da la combinación pésima en términos de armado del túnel. Y la sección inicial, que la recordaréis, que era esa sección de herradura, con una solera horizontal, acabó siendo esta enorme sección que veis aquí, masiva, que es por donde circulan ahora los trenes. Fue un nuevo túnel que se construyó circular, primero se excavó por la parte de abajo, después se construyó un nuevo túnel, que por supuesto costó mucho más que la obra inicial. Y esta es alguna de las fases de construcción. Como veis, este es el túnel antiguo, aquí lo veis, con su sostenimiento, y este es el nuevo túnel. Se construyó con hormigón de alta resistencia, con resistencia de compresión simple de 1000 kilos por centímetro cuadrado, y con un armado longitudinal y transversal pues muy denso, como vais a ver en las fotos estas. Fijaros cómo acabó siendo el túnel. Es un túnel caro, con el tiempo, y esto es muy interesante, ahora tenemos datos de las presiones radiales sobre el túnel de Lilla, medidos en determinados puntos, y esas presiones, que en algunos casos, como veis, están alcanzando valores bastante altos, nos están enseñando bastante. Nos enseña que las distribuciones son muy heterogéneas, lo que ayuda, porque eso hace que las formas estas circulares puedan absorber bien las tensiones como antifunicular de cargas, y en estos casos extremos. Pero fijaros que en estos casos extremos, ya hace un año,
por ahí, se han sobrepasado los 6 megapascales, pero afortunadamente bastante concentrado. Las otras células de carga dan valores menores. Claro, esto habla de la dificultad, ¿no?, de un medio natural, heterogéneo, muy difícil de hacer modelos precisos. Y otra medida muy interesante es que prácticamente todas las medidas internas en los refuerzos, en las barras de refuerzo, dan componentes de compresión, de modo que no hay ninguna zona en tracción en el revestimiento circular del túnel de Lilla, cosa que está muy bien. Y Pont de Candí, que se ha hecho, pues se podían haber hecho más cosas, y si alguien quiere preguntar qué se podía haber hecho, pero la administración al final lo que se inclinó fue por aumentar el peso. Y lo que era un valle se convirtió en una presa de tierras. Aquí la habéis visto en sección longitudinal. Aquí hay un paso para las aguas del riachuelo que pasa por ahí abajo. Y cada pila se protegió, se diseñó una protección a base de combinar un poco materiales de más o menos deformabilidad para que los movimientos del terraplén no afecten a la pila. A ver, tener una pila en mitad de un terraplén de 56 metros de altura no le gusta a nadie, ¿no? Porque como se te mueva un poco el terraplén, le pegas un meneo a la pila, ¿no?, y arriba tienes el puente, ¿no? De modo que, y para hacer eso, pues se tuvo que construir una cimentación del mismo estilo, mucho más grande todavía, que son estos encepados enormes que veis aquí, y unos pilotes externos que dejasen la cimentación previa, que ya era muy grande, por dentro, para que el nuevo terraplén no hiciera asentar la vieja pila. Esta fue la idea. Aquí lo veis, estas son las nuevas pilas, aquí las tenéis, enormes, y este es el comienzo de las obras, los trenes han seguido pasando, y esta es la presa que cierra el valle. Y se siguen midiendo ahora los movimientos. Y bueno, aquí hay un intento de ver cuál es la tensión que realmente te hace, así muy empírica, ¿no?, para realmente acabar con los movimientos. Estos son movimientos medidos para una determinada tensión a 30 metros de profundidad efectiva. Esto es cuando le pones el terraplén, son estos números en rojo. Todavía se está moviendo un poco. Si uno esto con esto, pues aquí tengo una especie de presión efectiva del orden de 35 megapascales. Son 13,5 kilos por centímetro cuadrado, 135 toneladas por metro cuadrado, que teóricamente debería impedir el movimiento, teóricamente. Nuestro modelo es un poco peculiar, no lo dice claramente y además es bastante preciso, de modo que nuestro modelo os enseñé primero la línea esta negra, porque solamente os enseñé 1000 días. Pero si os enseño 1600 días, cuando se colocaron el terraplén, se notó inmediatamente que dejó de subir a toda esta velocidad y después empezó a subir a esta otra. Nuestro modelo hace esta cosa, pero fijaros que lo reproduce bastante bien lo que ocurre a continuación. Pero no dice que vaya a cero, dice que va más despacio. De hecho, lo que ocurre es que la parte superior de los pilotes, los 20-25 metros de arriba, está en compresión, pero por debajo sigue expandiendo. Y de hecho, esto que estáis viendo aquí es el desplazamiento, ¿no?, que tenemos en este momento, y fijaros que todavía en la parte superior se mueve un poco, ¿no? Y eso es porque en profundidad, entre 25 y 52 metros, el fenómeno de cristalización de yeso sigue vivo, porque no han acabado con él, con las tensiones, y sigue vivo y sigue dando un poco de deformación. Al principio esa deformación la mató la compresión de los estratos superiores, porque ahí tenemos aquellas arcillas, recordad todo aquello, pero poco a poco está volviendo a notarse un poquito de desplazamiento. Y ahora pues se sigue atentamente la evolución de este viaducto, a ver qué va a ocurrir en los próximos años. Llego al final ya. Esto quiere ser una conclusión positiva de todas las catástrofes que hemos visto. Es una diapositiva que hice hace un poco de tiempo en una ocasión similar. Esto quiere ser la historia de la geotecnia asociada al tiempo, ¿no? Y aquí pongo con muy buena voluntad que tiempo y progreso van en el mismo sentido, ¿no?, y tienen la misma magnitud y el mismo eje. Y en el eje vertical lo que hay es una medida de nuestra actividad. Aquí pongo, como soy un académico, un universitario, pongo, por ejemplo, número de artículos publicados, pero cualquier otra medida.
Y por supuesto que en los comienzos de nuestra ciencia aplicada no sabíamos gran cosa, pero hay algunos personajes que realmente iluminaron lo que vino después, ¿no? Estos son los que llamo aquí paradigmas. De hecho, no he marcado más que 3 en la historia de la mecánica del suelo. La primera es la contribución de Coulomb en 1776 sobre la resistencia al corte. Después está el concepto de tensión efectiva de Terzaghi en este periodo de aquí. Y después, probablemente, las ideas de critical state que han conducido a todos los modelos modernos de tensión de formación, que son los que permiten calcular en este momento. Y yo no veo gran cosa por aquí todavía, Entonces, esto ha crecido exponencialmente y aquí hay muchas cosas, como veis, ¿no? Cimentaciones, mejora del terreno, estabilidad, métodos numéricos, condiciones constitutivas, no sé qué, dinámica de suelo. Teorías que van muriendo, la 1, la 2, la 3, la N, pero de vez en cuando hay una bomba en rojo y esa bomba es una catástrofe. Y las catástrofes, claro, a nadie les gusta, por eso son bombas, pero tiene una flechita y la flechita es lo único que me interesa destacar aquí y es que indican dónde está el progreso, indican la verdad de alguna manera. Quieras o no, a veces no las entiendes, pero de forma terca, ¿no? Indican qué es lo que tienes que acabar entendiendo, porque si no, no progresas, ¿no? Y esa es la parte positiva, yo creo, de las roturas y de las cosas que van mal, pero para que sean positivas las tienes que analizar en detalle, ¿no? Y yo creo que ese es en gran medida nuestro trabajo. Bueno, ha habido mucha gente, acabo, que obviamente ha colaborado y me ha ayudado en muchas de estas cosas y tengo que, por supuesto, agradecerle mucho a Adif todo el esfuerzo que hacen y también la actitud como abierta para que podamos trabajar. A veces yo me quejo, pero en general nos han dejado trabajar y nos han financiado parte de estos trabajos. Y después está una serie de personas asociadas a empresas y a profesores de aquí de la universidad que también nos han ayudado. Y gracias especiales a Ana Ramón, que está por allí, que hizo la tesis y lo ha hecho, vamos, está en ello, en estos temas, y otros profesores que conoceréis, algunos de la facultad, otros de la escuela y otros que ya se fueron, que hicieron su doctorado por aquí y se fueron. Muchas gracias.